Saber por qué estamos vestidos así en plena sierra de Guadaljabalambre, pues en unos segundos en Aragón en abierto. Esperen. Atentos a nuestra siguiente historia. Amparo y Carlos se casaron hace 25 años, pero no pudieron celebrar la boda que deseaban. Por ello, sus amigos quisieron darles una sorpresa con motivo de su 25 aniversario en María de Huerva el pasado fin de semana. No se lo pueden perder. Bueno, esta es la primera boda, cuando nos casamos. ¿Cuántos años tenías? Yo 19. 19 años. ¿Y tú? 21. 21. Qué jovencitos estáis aquí. ¿Dónde celebrasteis la boda? Ay, en San Antonio. En Torrero. Torrero. Ajá. ¿Y qué hicisteis aquel día? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Fue una boda de mañana, de tarde? Fue de mañana. Salió lloviendo. Dejó de llover. Hacía mucho frío, mucho frío, mucho frío. Y nervios. Oye, ¿es habitual que os juntáis aquí en casa antes de las bodas todo el mundo? No, esto es la primera vez porque 25 años nada más se cumple una vez en la vida. Entonces es un evento que van viniendo ahora. Circunstancias de que me han ido informando de algo y entonces pues a razón de eso pues van viniendo aquí. Entre unas cosas y otras tienes la casa llena. Ya te digo. Y encima nos va a dar de comer a todos. Eso está hecho, eso no es problema. Sí, porque esa es otra. La boda la organizan ellos, pero pagáis vosotros. Eso está claro, eso está claro. Aquí el monetario soy yo, los demás lo llevan ellos. Y es que es lo que hay. Yo te digo. Déjate llevar. No te digo nada. Bueno, ¿ya habéis llegado? Ya. Ya estamos Ahora aquí. viene la otra parte, ¿vale? A ver qué sorpresas hay, porque no sabemos nada. Y aquí todos tus amigos os deseamos 25 años más de amor. ¿Vamos a coger en brazos? ¿Cómo que no? ¿De medio lado cómo? Así que medio va porque si no, no se va a patarrar, que el vestido no la da. Tú no me sueltes, ¿eh? Uno ahí. Ahora que lo lleve Carlos, lleva tu mujer. Ahora tú lleva el burro. Carlos, que te quedas sin mujer, ¿eh? Tú no me sueltes, ¿Llevo el ¿eh? burro o me monto? ¿Qué hago? Que voy yo, venga, tú lleva el burro. Lleva al burro, Carlos, que es lo que tienes que llevar. Vosotros no me soltéis, ¿eh? Que yo me caigo. Ay, espérate que te toca a ti, guapo, ya verás tú. ¿Qué? Yo no he hecho nada. Oye, el recorrido es corto, ¿verdad? ¿Te pesa, güey? Venga, va. Venga, un ratico más. Venga. ¡Que me pego un tortazo! ¡Que te aguantas! ¡Amparo! ¡Bombón! ¡Saluda a la afición que el culo tienes! ¡Cómo lo mueves! ¡Qué buena estás! ¡Qué buena estás! Ahora la última. Esto sí que es para todos. Después de esta procesión comenzamos esta celebración con la alegría de todos los presentes, los celebrantes, familia, amigos y acompañantes. Arriba, abajo, al centro y para adentro. ¿Se lo das? Con No corazón. es señal de fidelidad ni de amor eterno. Ni de un día ni de una semana, de una vida eterna. Se lo das porque de aquí en adelante lo importante es el respeto. Os respetéis el uno al otro. Ya no sois unos críos inmaduros en los que... Desde aquí les deseamos toda la felicidad a Amparo y Carlos y que pasen juntos muchos años más. Con este frío, qué mejor que aprovechar para aprender nuevas recetas, ¿no creen? Pues se las damos nosotros, en concreto Cristina.